Muy buenos días, ingeniero Fernando Costa, compañeros y compañeras. Mi nombre es Yanela Reyes, estudiante de tercero de bachillerato en la unidad educativa semipresencial Gálatas. El día de hoy hablaré sobre el tema movimiento en una dimensión MRU con velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Un ejemplo son las puertas corredoras de un ascensor. Estas generalmente se abren y se cierran en línea recta, siempre a la misma velocidad. Otro ejemplo de este tipo de movimiento podría ser una moto en línea recta que se mantiene siempre a la misma velocidad. Una característica importante de este movimiento es que entre intervalos de tiempo iguales se recorren distancias iguales y que la celeridad es constante e igual al módulo de velocidad. Observa que cuando afirmamos que la velocidad es constante, estamos afirmando que no cambia ni su valor, también conocido como módulo rapidez o celeridad, ni la dirección del movimiento. Un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Esto implica que 1. El espacio recorrido es igual que el del desplazamiento. 2. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. Y 3. La rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. Bueno chicos, a continuación veremos ecuaciones y gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Primero, la velocidad. En los MRU, la velocidad del cuerpo es constante y por tanto igual a la velocidad inicial. Su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. En esta gráfica podemos observar que v es la velocidad, v sub o es la velocidad inicial, y en la gráfica velocidad menos tiempo, en MRU vemos velocidad positiva y velocidad negativa. Bueno chicos, seguiremos con posición. Su unidad en el sistema internacional es el metro y se obtiene por medio de la siguiente expresión, donde x sub o es la posición inicial, v es la velocidad que tiene el cuerpo a lo largo del movimiento, t es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo. Ahora observemos lo que t representa en la ecuación de posición. El intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo. Dicho intervalo a veces es representado por temperatura, como podemos observar aquí, y otras por variación de temperatura, que es esta que estoy señalando. En cualquiera de los dos casos, temperatura es igual a variación de temperatura. Esto es igual a temperatura final menos temperatura inicial, como podemos observar aquí, siendo temperatura final y temperatura inicial los instantes de tiempo inicial y final respectivamente del movimiento que estamos estudiando. Bueno, ahora podemos observar que la inclinación de la recta de la gráfica depende de la velocidad, ya que a mayor pendiente, mayor velocidad. Por otro lado, recuerda, puedes deducir esta de la gráfica de la fila superior teniendo en cuenta que la distancia recorrida coincide con el área encerrada entre el eje X y la línea representa la velocidad en el intervalo de tiempo considerado, que en nuestro caso hemos llamado t. Por último, hablaremos de la aceleración. Su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Su valor a lo largo del movimiento siempre es 0, como podemos observar en esta gráfica. En aquellos casos en los que la posición inicial es 0, x sub 0 es igual a 0, la distancia recorrida y la posición coinciden y su valor es s igual a v por t. Bueno, cuando tengas que usar las ecuaciones anteriores, recuerda el siguiente convenio de signos. La posición del cuerpo se considera de igual signo que el semieje, sea semieje positivo o semieje negativo.
en el que se encuentre. La velocidad se considera de igual signo que el sentido del eje, ya sea en sentido positivo o sentido negativo en el que se desplace. Bueno chicos, ahora vamos a ver otro ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Imagina que eres un astronauta y te encuentras en la Estación Espacial Internacional. Estás arreglando unos paneles solares que se han averiado y cuando de pronto al presionar tu destornillador sale disparado de tus manos. Si no lo atrapas a tiempo, el destornillador estará viajando por el espacio en línea recta y a la velocidad constante, a menos que algo se interponga en su camino. Esto sucede porque la herramienta se mueve con movimiento rectilíneo uniforme o MRU. El MRU se define el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante y sin aceleración. Recuerda que la velocidad es un vector, entonces al ser constante no varía ni su magnitud ni su dirección de movimiento. Bueno, ahora vamos a ver las condiciones del movimiento rectilíneo uniforme. Para que un cuerpo esté en movimiento rectilíneo uniforme, es necesario que se cumpla la siguiente relación. Donde X es la posición en el espacio Y y T es el tiempo. De esta condición llegamos a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Donde X sub O es la posición en el instante T sub O y X es la posición en el instante T. Esto quiere decir que si conocemos la posición de X sub O en el instante T sub O y sabemos cuál es la de la velocidad, podremos conocer la posición X en cualquier instante T. También otra cosa es que no hay que olvidar fijarse bien en las unidades que uno utiliza y de convertirlas si es necesario. Eso es todo y muchísimas gracias. Buen día.